Hola jóvenes, sigamos con la segunda parte del tema de la semana 4, tabla periódica. Veamos ahora propiedades periódicas. Pregunta, ¿qué significa la palabra periódico? Obviamente, la palabra periódico significa repetitivo. Y es que cuando hablamos de las propiedades periódicas, vamos a ver cómo estas propiedades se van a repetir en cada periodo, teniendo la misma tendencia, que puede ser de aumentar o de disminuir, pero siempre en la misma tendencia. ¿Cuáles son estas propiedades periódicas de las cuales vamos a hablar? Empecemos con el radio atómico. La pregunta inicia con ¿qué significa matemáticamente la palabra radio? Bueno, la palabra radio implica, es la distancia que hay desde el centro hasta cualquier punto de una circunferencia. ¿Cómo aplicamos eso si decimos radio atómico? Bueno, eso se podría decir como que existe un núcleo, existe un último electrón y la distancia que hay del núcleo a ese último electrón sería el radio atómico. Pequeño detalle, la semana pasada nosotros dijimos que se sabía dónde estaba el electrón. ¿Se podía ubicar un electrón a ciencia cierta? No, porque lo que se daban eran máximas probabilidades. Por tal razón, esa idea matemáticamente es correcta, pero en un átomo no se da. Entonces, ¿cómo podríamos determinar cuál es el radio de un átomo? Imaginemos dos átomos idénticos. De esos dos átomos idénticos, ¿de qué puedo estar 100% seguro? ¿Dónde se encuentra su núcleo? Obviamente, el núcleo está en el centro de cada átomo. Si yo trazo una línea de núcleo a núcleo, la mitad de ella, de esa distancia, ¿qué vendría a ser? Obviamente, esto sí sería el radio atómico. ¿Cómo varía el radio atómico en la tabla periódica? Bueno, el radio atómico varía de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Aumenta de esa manera. Pero ¿cómo demostrar que eso es cierto? Bueno, hagamos algo simple, rapidito. Consideremos de que cada vez que un nivel se cierre, es decir, esté lleno, eliminemos los protones con los electrones, así solamente mentalmente. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos saber cómo es el radio de un átomo, tenemos que saber qué tan fuerte jala los electrones el núcleo de un átomo. Entonces, veamos este primer caso. Si yo tengo el átomo de litio, que está formado por 3 protones y 3 electrones, si nos damos cuenta, ¿el primer nivel está lleno? Sí. Entonces voy a eliminar mentalmente 2 protones con 2 electrones. De tal manera que aquí me queda un protón para jalar un electrón. Veamos el caso del flúor. En el caso del flúor tengo 9 protones y 9 neutrones que jalan a 9 electrones. Pero hemos dicho, si el primer nivel se llena, hipotéticamente vamos a anular eso, los 2 electrones con los 2 protones. De tal manera que me queda 7 electrones que son jalados por 7 protones. La pregunta es, ¿quién jala con más fuerza? Profe, un momento. Usted me está diciendo, un protón, un electrón. 7 protones, 7 electrones. ¿Quién jala con más fuerza? ¿No se supone que serían iguales, de 1 a 1, de 7 a 7? Sí, si fuera un protón con un electrón.
Pero ¿cómo se encuentran los protones y los electrones? Los protones se encuentran en el núcleo y los electrones dispersos en el espacio. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Quién jala con más fuerza? ¿El de 1 a 1 o el que tiene carga más 7 a los 7 electrones que están dispersos en el espacio? Obviamente, ¿quién va a jalar más? El que tenga más carga positiva en el núcleo. Por tal razón, yo puedo decir que el núcleo de litio jala con menos fuerza que el núcleo del flúor. Por tal razón, el radio de litio es mayor que el radio del flúor. Veamos la segunda. Esta vez vamos a comparar al litio, pero esta vez con el sodio. Dijimos, si un nivel se llena, se eliminan los electrones con los protones. Otra vez, estamos eliminando 2 protones con 2 electrones y me queda un protón jalado por un electrón. En el otro caso, tengo 11 protones y 11 neutrones. El primer nivel está lleno, elimino 2, me quedan 9. El segundo nivel está lleno, elimino 8 y 8 también protones. Igual me queda un electrón siendo jalado por un protón. Pero, profe, 1 a 1, 1 a 1 sería lo mismo. Sí, pero hay una cosa. El sodio tiene un segundo nivel completamente lleno y eso hace que la distancia sea un poquito mayor. Entonces, el radio de litio es menor que el radio del sodio. Excelente. Entonces, coloquemos los elementos en la tabla periódica y veamos cómo va la tendencia en este caso. Dijimos, tenemos el flúor. El flúor está aquí. Tenemos el litio, que está aquí. Y tenemos el sodio, que está aquí. ¿Qué dijimos? El radio del flúor, comparado con el radio del litio es mayor. Entonces, hacia acá aumenta. El radio de litio y el radio de sodio es mayor. Entonces, aumenta de esa manera. De esa manera es como aumenta el radio atómico. Ahora, cuidado con esto. No vas a tener que explicar todo lo que yo he tenido que hacer para que tú digas quién es más grande, quién es más pequeño. La idea es que tú de frente coloques los elementos dentro de la tabla y utilices la tendencia. Y con eso te basta para decir quién es más grande, quién es más pequeño. Cuidado si te viene un problema, por ejemplo, de este tipo. Si, por ejemplo, a ti te dijera, yo quiero ordenar en forma creciente los tamaños de fósforo, azufre, arsénico y selenio, ¿cómo sería? Obviamente, lo primero que tendríamos que hacer es la configuración electrónica. Pero lo vamos a colocar directo acá en la tabla. Tenemos el fósforo, que está aquí, el azufre, que está aquí, el arsénico, que está acá, y el selenio, que está a su costado. Es decir, tenemos un cuadrado. Tenemos el azufre, el fósforo, el arsénico y el selenio. Grupo 5, grupo 6, A. Y tenemos el periodo 3 y el periodo 4. Creo que tener eso ya nos ayuda de una gran manera. Pero pongámoslo en orden. ¿Quién es el más grande de todos? Si aplicamos la tendencia hacia la izquierda y hacia abajo,
El más grande de todos es el arsénico. El más pequeño debe estar hacia arriba y hacia la derecha, es decir, el azufre. Ahora queda la pregunta, ¿quién es más grande? ¿El fósforo o el selenio? Se podría decir, miren, el fósforo está más a la izquierda, pero arriba. El selenio está abajo, pero a la derecha. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando tengas diagonales pequeñas, en el caso de hablar de tamaño o de radio, que es la misma idea, vas a tomar en consideración algo importante. Cuando son diagonales muy pequeñas, tú vas a considerar que a mayor tamaño es porque está en un mayor nivel. Es decir, ¿quién está más abajo? El selenio. Entonces el selenio es más grande que el fósforo. De tal manera que si tú quieres ordenar estos elementos en forma creciente, el más chiquitito, el azufre. Le sigue el fósforo, le sigue el selenio y el más grande es el arsénico. Esa es entonces la forma de ordenar de forma creciente los elementos. Y esta comparación de diagonales solamente se va a dar con diagonales pequeñas. No van a ser diagonales que van a cruzar toda la tabla periódica, solamente para diagonales pequeñas. Veamos ahora el radio iónico. Para calcular el radio iónico, usualmente tú vas a ver que un átomo ha perdido electrones para hablar de un radio catiónico. Cuando nosotros queremos comparar tamaños, la nube electrónica te da el tamaño del átomo. Pero si tú has perdido un electrón y lo comparas con otro que no ha perdido nada, obviamente ese átomo que ha perdido un electrón, su nube electrónica se vuelve más pequeñita. Eso hace que su radio sea menor. Por tal razón, siempre se cumple que el radio del átomo neutro es mayor que el radio del catión. Y mientras más electrones pierda, obviamente menor será su tamaño. De tal manera que yo puedo decir que el radio del hierro es mayor que el radio del hierro 2 más y mayor que el radio del hierro 3 más. Una de las cosas que no debo de hacer, porque se compara el átomo con sus respectivos cationes, es generalizar y decir, por ejemplo, que el radio del calcio es mayor que el radio del plomo más 2. Esto no lo puedo hacer. ¿Por qué? Como les dije, siempre átomo neutro y sus cationes. ¿Ok? Y la misma tendencia ocurre para el radio aniónico. Como pueden observar, el flúor tiene 9 electrones, pero si yo pongo el flúor menos, voy a tener 10 electrones. Entonces, el hecho de que haya ganado un electrón hace que la nube electrónica sea más grande. Si la nube electrónica es más grande, el radio es mayor. Por tal razón, yo siempre voy a decir que el radio del átomo neutro es menor que el radio de su anión. De tal manera que yo puedo decir que el radio del flúor es menor que el radio del fluoruro. Energía de ionización. La pregunta es, ¿qué cosa significa ionización? Hemos visto ionización habla o se refiere a iones. Pero los iones
o bien tienen carga positiva o bien tienen carga negativa, es decir, catión o anión. Vamos a ser específicos con esto. Vamos a decir directamente para cationes. Es decir, la energía de ionización es la energía requerida para extraer un electrón de un átomo gaseoso. Es decir, yo tengo un átomo que está en estado gaseoso, le doy energía y el átomo se transforma en un catión más un electrón. Esa energía que tú le estás dando al átomo para que suelte su electrón es la energía de ionización. Pero si nosotros nos ponemos a pensar y tenemos, por ejemplo, quien les habla se transforma en un núcleo y estos son mis electrones. ¿Cuál de los dos se perdería con más facilidad? Obviamente, el negro, ¿cierto? Cambiemos un poco la idea. Ahora, ¿cuál se pierde con más facilidad? Otra vez la respuesta es el negro. ¿Por qué? Si mis manos están abiertas. Acuérdense, soy un núcleo y estos son mis electrones. Mientras más cerca esté a mí, mayor será la fuerza de atracción que ejerzo sobre el electrón. Mientras esté más lejos, entonces la energía será menor. Entonces, si tú me quieres quitar este electrón y yo tengo el otro acá, vas a hacer menos esfuerzo para quitarme este que este, por la fuerza de atracción que se ejerce. Por tal razón, la energía de ionización será directa o inversamente proporcional al radio. Mayor distancia, menor energía. Entonces, obviamente son inversamente proporcionales. De tal manera que si ponemos la tendencia, ahora la tendencia es que aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Así es la energía de ionización. Veamos la afinidad electrónica. Cuando hablamos de afinidad electrónica vamos a hablar directamente de la energía, pero para hacer aniones. Entonces, yo tengo un átomo en estado normal, pero gaseoso. A este le voy a dar un electrón y este se va a transformar en un anión más energía. ¿Cómo varía esta energía en la tabla periódica? De la misma manera que la energía de ionización. Y también la afinidad electrónica. Veamos otra propiedad que vendría a ser la electronegatividad. EN. ¿Qué cosa es la electronegatividad? Su nombre nos dice algo. Electro, carga. Negatividad, negativa. En el átomo, ¿quién tiene carga negativa? Bueno, los electrones. ¿Y de qué se trata esta propiedad? Bueno, la electronegatividad es la capacidad de un átomo a jalar electrones en un enlace. La electronegatividad de la tabla periódica está dada por Linus Pauling, que nos dice el átomo más electronegativo es el átomo de flúor con un valor de 4,0, mientras que el átomo menos electronegativo es el átomo de cesio con un valor de 0,7. Profe, un momento, si nos damos cuenta, el flúor está aquí, el cesio está aquí. Profe, a la derecha del flúor tenemos al neón, debajo del cesio está el francio, ¿y ellos no intervienen en estas propiedades?
No. Primero, el neón es un gas noble y eso escapa a la electronegatividad. ¿Por qué? Porque generalmente los gases nobles no reaccionan. El francio es un elemento radiactivo, es decir, no va a permanecer de esa manera y no forma muchos compuestos. Por tal razón, se considera que tanto el cesio como el flúor son los parámetros para decidir cuál es la electronegatividad. Entonces, ¿cómo varía la electronegatividad? De abajo a arriba y de izquierda a derecha. Esto es electronegatividad. Pasemos a la siguiente propiedad. Pasemos a ver el carácter metálico. ¿Cuál es la propiedad química más resaltante de un metal? La propiedad química más resaltante de un metal es su capacidad para oxidarse. Todos los metales se oxidan. El oro, la plata y el cobre son metales nobles que muy poco se oxidan, pero generalmente todos tienen esa tendencia. ¿Y qué cosa es oxidarse? Perder electrones. Entonces, el carácter metálico está relacionado directamente con esa capacidad. Es la capacidad para perder electrones. Veamos en la tabla periódica qué tipo de elementos vamos a encontrar. Y siempre, cuando veamos la tabla periódica, tenemos que reconocer ciertas cosas, como por ejemplo, este elemento, este de aquí, este de acá, este y este. Todos los elementos que acabo de sombrear son los metaloides. Elementos que se comportan tanto como metales como no metales. Todo lo que está por encima de ellos, hasta el grupo 7A, son los no metales. Todo lo que está en el grupo 8A son los llamados gases nobles. Y todo lo que está debajo hasta estos elementos son los metales. Entonces, ¿cómo varía ese carácter metálico en la tabla periódica? ¿Dónde se encuentran los metales? ¿Arriba a la derecha o abajo a la izquierda? Obviamente, abajo a la izquierda. Por tal razón, el carácter metálico aumenta de esa manera. Entonces, al ubicar estas tendencias en la tabla periódica, observemos quiénes varían de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Obviamente, en esta tendencia, el radio atómico y el carácter metálico. ¿Quiénes varían de abajo a arriba y de izquierda a derecha? Tenemos la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Profesor, cuando hablamos de energía de ionización, dijimos positivo, energía de ionización, negativo, afinidad electrónica. Positivo o negativo. Electronegatividad existe. Negativo. Positivo también existe, o sea, ¿existe la electropositividad? Sí, sí existe. Si la electronegatividad es jalar, electropositividad es ceder. El átomo más electropositivo sería el cesio y el menos electropositivo sería el flúor. Es decir, la tendencia inversa. Profe, en la tabla periódica existía metales y no metales, que son los más abundantes. Sí,
Entonces, si existe carácter metálico, ¿también existe carácter no metálico? Sí, correcto. También existe carácter no metálico. Si el metálico es perder electrones, el no metálico, ¿qué cosa es? Ganar. Tendencia inversa igual. ¿Correcto? Ya está. Entonces, ahí tenemos todas las propiedades periódicas en la tabla periódica. Para terminar, veamos cuáles serían las familias de la tabla periódica. Vamos a hacer principalmente de los elementos representativos. El grupo 1A, que son los metales alcalinos, que están compuestos por litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Tenemos el grupo 2A, conocido como metales alcalinos térreos, que son el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. El grupo 3A, conocido como los térreos, o también boroides, son el boro, el aluminio, el galio, el indio y el talio. El grupo 4A, conocido como los carbonoides, habla de carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. El grupo 5A, conocidos como los nitrogenoides, tenemos el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto. El grupo 6A, conocido como los calcógenos o anfígenos, habla de el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro y el polonio. El grupo 7A, conocido como los halógenos, habla de flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Y el grupo 8A son los gases nobles, que son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Al parecer, falta uno. ¿Qué elemento representativo no lo hemos colocado en esta tabla? Bueno, el único elemento representativo que falta es el hidrógeno, que es conocido como el huérfano de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque no tiene familia. Se encuentra en el grupo 1A, pero no tiene las propiedades de ser metales. ¿Por qué? Porque es un no metal. Bueno, chicos, eso es todo